En la anterior clase habíamos hablado todo lo que son introducción a los virus, clasificación, características generales. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades de los virus. Se van a ir dando cuenta que los conceptos, las definiciones, lo vamos repitiendo. El que ha tomado nota, el que realmente ha tomado atención, le va a ser fácil entender esta clase porque vamos a hablar casi de lo mismo, porque seguimos hablando de los virus. Una de sus propiedades de los virus es su tamaño. Son mucho más pequeños que las mismas bacterias, agentes altamente infecciosos. Contienen un solo tipo de ácido nucleico. Bien sabemos, sea ARN o ADN. Son inertes en un entorno extracelular, por lo tanto, para poder replicarse necesitan células vivas. Necesitan un hospedero, un huésped. Es por tanto que se los considera parásitos intracelulares obligados. Fuera de una célula, son inertes. Dentro de una célula, son vivos. Entonces, los virus, como habíamos mencionado, a su vez no tienen vida, pero a su vez tienen vida. Lo que tienen es la información genética en su interior para poder adquirir vida y empezar a replicar su misma morfología o forma característica que es un virus. Tamaño y estructura. Habíamos indicado que son pequeños microorganismos infectantes. Más pequeños que una bacteria. Hasta el momento los virus que se han estudiado, que se ha tenido la oportunidad de estudiarlo, se los ha encontrado en un diámetro de 10 a 300 nanómetros. Las bacterias tienen una tendencia a medir más de 300 nanómetros, de 1000 hasta 2000 nanómetros, o una micra. Una célula, un eritrocito, mide entre 10 y 15 micras. Las proteínas son más pequeñas que los virus, dado que un conjunto de proteínas forman lo que son los capsómeros y estos van a formar lo que son las cápsides. El ADN tiene una medida de 1 nanómetro porque se encuentra en el interior del virus, siendo el material genético o ácido nucleico el que va a mantener o perdurar la especie de este microorganismo. Los virus no se pueden ver por un microscopio óptico, por un microscopio ocular. Necesitan de un microscopio electrónico de barrido y que se pueda visualizar las partículas viras, que son las proteínas codificadas de este mismo microorganismo. En la antigüedad, como habíamos dicho, debido a su tamaño, debido a su composición, no se podía identificar la causa de muchas enfermedades, no se podía identificar cuál era el causal de todas las infecciones que había en ese entonces, porque no es visible al ojo humano, porque no lo podemos identificar con algún método de reacción. Con el transcurso del tiempo la tecnología avanza, se elaboran, se crean los microscopios electrónicos de barrido, donde se nos permite poder visualizar las partículas, que bien puede ser el material genético de este amplificado o las proteínas codificadas de los determinados virus, el cual se los va separando por familia de acuerdo a las características que estos presentaban. Y se los separa por orden, familia, especie, género. La estructura del virus. ¿Cómo está compuesta su estructura de un virus? También ya lo hemos mencionado, que estaba compuesto por una cápside, una envoltura, o bien pueden ser desnudos y por un material genético. Su estructura es tan sencilla del virus que no hay cómo nos podamos olvidar o confundir con otro tipo de microorganismo. En su interior presentan un material genético que contiene el ácido nucleico. Puede ser el ADN, una doble hélice, doble cadena de ácidos nucleicos, o bien el ARN, una cadena de ácidos nucleicos. Para proteger a este material genético que le va a permitir poder codificar, replicar y multiplicar,
se encuentran unas proteínas formando círculo y círculo. Cada círculo un capsómero, formando capsómeros para proteger al material genético. El acúmulo de capsómeros me van a armar una cápside o la cubierta proteínica. Entonces, ¿qué es la cápside? Son simplemente uniones y uniones de proteínas. El capsómero es una unión de proteínas que van a estar recubriendo al material genético. Como también habíamos indicado, hay virus desnudos y hay virus con envoltura. Los virus desnudos son aquellos que solamente en su estructura está compuesta por un material genético, los capsómeros formando la cápside. Y tenemos también los virus complejos o con envoltura, que van a tener, aparte del material genético, la cápside, una envoltura de proteínas lípidas, glicoproteínas, que van a hacer más fácil el ingreso del virus a la unión de la membrana del huésped. Entonces, las proteínas que se encuentran, las glicoproteínas que se encuentran, son unos receptores característicos de las envolturas de los virus con envoltura. Entonces, a su vez, tiene ventajas y desventajas. El virus desnudo se convierte en ser más lábil, más sensible a lo que son las temperaturas del medio. A su diferencia con estos que tienen una envoltura, tienen una facilidad para poder ingresar al interior de la célula huésped, porque estos receptores se van a unir con los receptores de la membrana del huésped, anclando por una endocitosis para luego soltarse en el interior de la célula, se da una apoptosis y este va a liberar su material genético para sufrir una replicación, codificación y la multiplicación. Entonces, teniendo claro cuál es la estructura de un virus, ¿hay alguna duda hasta ahí? Hablemos sobre la diferencia de un virus con las bacterias y otros microorganismos. Ya habíamos mencionado que son más pequeños que las bacterias. Esa es una de las diferencias. No son células completas porque solamente llevan el material genético, proteínas en su alrededor, formando una cápside o esas proteínas que lo protegen se llaman cápsides o en su defecto pueden haber otros con una membrana, pero no realizan lo que son los ciclos de Krebs para producir su propia energía. Sus nutrientes no lo consiguen de su medio, no necesitan nutriente porque solamente lo tienen su material genético. Una vez ingresan a la célula huésped, recién inician su ciclo, pero utilizando todos los componentes de una célula in situ. Como también habíamos mencionado entonces, que los virus, para poder replicarse, para poder cobrar vida, necesitan de un huésped celular. A diferencia de las bacterias son unicelulares. ¿Qué significa unicelular? Que es una sola célula. Esta célula, la célula elabora su propia energía, porque las células cuentan con ribosomas que van a codificar proteínas, presentan citoplasma, presentan lisosomas, peroxisomas, que van a producir su propia energía. ¿De dónde consiguen sus nutrientes las bacterias? Del medio donde se encuentran. Como por ejemplo el Staphylococcus epidermidis. Es microbiota normal de la piel. Es microbiota normal de cualquier parte de nuestro cuerpo. No es patológico. Entonces sus nutrientes los consigue de nuestra piel, sin ocasionar daño alguno. Con los nutrientes que consume, elabora el adenosintrifosfato para su energía y su subsistencia. A diferencia de los virus que no producían su propia energía, no consumen nutrientes, en tamaño las bacterias son mucho más grandes. Los hongos
Los hongos son organismos, uniones celulares. Se caracterizan por ser como plantas. Hay hongos que son microscópicos, como son también macroscópicos. En microscopía vamos a ver lo que son las hifas, los micelios. Del mismo modo, macroscópicamente podemos ver los hongos que se consumen. Así como hay venenosos, hay otros que pueden ser para el alimento diario. Como son multicelulares, obtienen sus nutrientes de las plantas, de la humedad, de cualquier tipo de azúcar, y se llenan en cualquier ambiente. Tienen facilidad de proliferar en ambientes húmedos, cálidos. Son muy difíciles de exterminar. Su reproducción, gemación, van gemando, 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 gemando. Los protozoos, igual que las bacterias, tamaños más grandes, contienen núcleos, pueden contener muchos núcleos como las amebas. Son mucho más parecidos a las células, porque tienden incluso a tener hasta mitocondria. ¿Cuáles son los protozoos? Son los parásitos que no los podemos ver a simple vista. Parásitos que no flagelan. Parásitos que no se desarrollan macroscópicamente. La Charchalamblia, todos los tipos de ameba, los Blastocystis homini. Entonces, ¿tenemos claro cuál es la diferencia que hay entre un virus, una bacteria, un hongo y un protozoo? Sí, doctora. A ver, Dafne Fiorella, ayúdame un poquito con las diferencias. ¿Recuerdas algo? Diego Poma. Presente, doctora. Hábleme sobre las diferencias de un virus con una bacteria, con un hongo y un protozoo. Las bacterias producen su propia energía, mientras que los hongos son parecidos a la planta. Los protozoos son organismos unicelulares como las bacterias, pero de mayor tamaño. Ya. ¿Y cuál es la diferencia con los virus? Los virus no son células completas. Muy bien. Son extremadamente pequeños, no tienen vida propia, pero a la vez tampoco son inertes, no producen su propia energía, multiplicarse y continuar su ciclo, a diferencia de las bacterias que habíamos dicho que son unicelulares. Producen sus propios nutrientes, su energía lo consumen de nuestro mismo, lo adquieren de nuestro mismo organismo, sus nutrientes, a diferencia de los hongos que son mucho más grandes, multicelulares, y los protozoos son parásitos unicelulares, con muchos núcleos. La única diferencia que tienen que tener presente es que el virus es solo una partícula de material genético, que no tiene vida, porque la célula es la unidad fisiológica fundamental de la vida. Los únicos que tienen o son considerados como una célula son las bacterias, hongos, protozoos. El virus no es considerado una célula. Sigamos. Composición química. ¿Cómo están compuestos estos virus? Se componen de un material genético, ya sea el ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico, en el cual conservan su característica genética para poder replicarse y seguir sacando copias idénticas.
transfieren su información genética para poder programar la célula huésped y hacerlo una máquina de replicación con características, similitudes iguales al virus propio del ADN o el ARN que están infectando. Los virus, en sus membranas, los que contienen envoltura, presentan glicoproteínas. En esas glicoproteínas se encuentran unos receptores, los cuales son enzimas, caracterizadas por el core. Los virus que contienen el core son los virus de la hepatitis B. Al grupo que le haya tocado estudiar el orden de esta familia, va a enfocarse un poquito en todo lo que es la patología, para que puedan entender mejor el core. Son enzimas que están en superficie y que van a producir una reacción innata o una reacción inmediata en fase aguda cuando el virus ingresa al huésped. Luego hablábamos que el virus protege con proteínas lo que es su material genético, los ácidos nucleicos. Mencionamos que en parte de su estructura, las proteínas que iban formando círculos se llamaban capsómeros. Estas proteínas, el conjunto de capsómeros, hacían la cápside. Su función es proteger al genoma viral. Cuando entran al huésped, este capsómero, esta cápsida, va a funcionar para crear una respuesta antigénica en el huésped. En el huésped se dan dos respuestas, la fase innata y la fase adaptativa. La innata es aquella que cuando ingresa un microorganismo extraño o un agente extraño, entonces el sistema inmunológico, con la primera línea de defensa que vienen a ser los lisosomas, peroxisomas, los macrófagos, las células natural killer, o bien llamadas matadoras, salen y atacan a este microorganismo, sacando registros del capsómero para provocar una reacción de antígeno. Es por eso que los antígenos de cualquier tipo que estemos buscando, virus, solamente lo vamos a encontrar en una fase aguda, ya que una vez pasa la fase aguda, los macrófagos, las células natural killer, van y comunican a nuestro sistema inmunológico que se ha detectado un cuerpo extraño. Entonces comunican a la fase en la que es la adaptativa, vienen los linfocitos B de la fase humoral, con la IgM, elaborando la IgM, para sacar copias de este material genético y crear anticuerpos de memoria para poder hacer un ataque específico al microorganismo y poder eliminarlo. ¿De dónde sacan? Los anticuerpos IgM sacan una copia. Lo sacan de las proteínas codificadas. El material genético que se encuentra en el interior tiene todas las proteínas en su capsómero codificadas de acorde a la composición característica de los aminoácidos en el capsómero. Una vez lo que son los anticuerpos IgG, los linfocitos T, han adquirido la respuesta, han adquirido la copia de este modelo de virus, ellos van a crear anticuerpos característicos y específicos para ir a eliminar al microorganismo que ha ingresado al huésped. Es por eso que las reacciones virales tienen un ciclo de determinadas fases claras, las cuales se van a ir eliminando por sí solo, porque el sistema inmunológico es quien hace toda la función de ataque y de eliminación del mismo microorganismo que está en el interior de dicha célula. Esa es una de las características que tiene el virus del VIH. El virus del VIH, una vez que entra en fase adaptativa, vienen lo que son los linfocitos B, registran una copia de las proteínas codificadas
Y cuando estos anticuerpos llevan a los linfocitos T, automáticamente el linfocito T elabora lo que son los anticuerpos de defensa para eliminar al virus del VIH. Cuando estos han vuelto para poder atacar a dicho virus que está en el huésped, lo desconoce, porque debe de tener la misma proteína codificadora. Esa es la capacidad que tiene el virus del VIH. Desde su material genético va codificando constantemente nuevas proteínas y las va modificando. Es por eso que no permite que nuestro sistema inmunológico elabore una respuesta adaptativa de acorde al virus. Constantemente está mutando. La cápside determina la simetría del material genético. Entonces, de acuerdo al material genético, el ácido nucleico que tengamos en el interior del virus va a ser la forma de su cápside o cómo se encuentran dispersas las proteínas armando los capsómeros. De acuerdo a su simetría o según la clasificación por su forma, habíamos dicho que habían las características icosaédricos, que pueden ser triangulares o hexagonales, que tienen desde 10, 15, 20 hasta 60 caras. Cada virus tiene su característica principal de acuerdo a su orden, a su familia, a su género. Tenemos la simetría helicoidal, que ya lo habían visto. Indicamos que eran tres, que se clasificaban por su forma. Icosaédrica, helicoidal, complejo. Los helicoidales también. El capsómero va en forma de una espiral alrededor de su material genético, como lo podemos ver ahí. Se adapta. El capsómero se adapta al material genético para poder protegerlo del medio. Los helicoidales cada cierto tiempo tienden a cambiar sus proteínas codificadas con la finalidad de proteger a su ácido nucleico. Luego tenemos la simetría compleja. No hay una forma exacta definida. Es por eso que se los llama complejo. Se caracterizan por tener dos partes, una cabeza y una cola o fago. Por el fago insertan hacia la célula huésped y ingresan su material genético para poder seguir replicando y replicando sus copias similitudes de sus ácidos nucleicos. La cabeza sí presenta una forma característica, ya sea una hexagonal, o ya sea en forma de pirámide, prisma o icosaédrica. Hablemos sobre su envoltura. También quedamos claros que no todos los virus tienen envoltura. La envoltura los hace sensibles al medio, los expone, pero también la envoltura les permite que sea más fácil el ingreso a la célula huésped. Porque esa membrana está compuesta, habíamos dicho, por lípidos, fosfolípidos, glicoproteínas, que son casi igual a las membranas de la célula, porque nuestras células tienen una membrana, una bicapa lipídica, que es hidrofílica e hidrofoba. Entonces, en la membrana indicábamos que tienen unas proteínas llamadas glicoproteínas que son receptoras en forma de unas espículas. Esas proteínas que se encuentran en la membrana van y buscan a la membrana de la célula huésped, o en ese caso seríamos nosotros los huéspedes, busca el virus a una de nuestras células y empieza a unirse a las proteínas receptoras de este. Se va uniendo como una unión receptora-huésped y por endocitosis ingresa dentro de la célula. Una vez dentro de la célula se da una liberación de la membrana y este puede colocar su material genético, libera su material genético para que por los procesos correspondientes del aparato de Golgi, los ribosomas, el ARN de la célula ingrese hasta el ADN y se da la replicación viral para seguir produciendo más y más y más formas iguales al virus que se encuentra de acuerdo al material genético de cada uno.
Estos receptores de membrana, estas glicoproteínas que se encuentran al exterior, son proteínas codificadas. Al ser proteínas codificadas, tienen una alta capacidad de producir antígeno para poder provocar una respuesta inmune adaptativa inmediata en nuestro organismo. Tipos de huésped de virus. Virus de plantas, virus de aves, virus de insectos y virus de bacterias. En su general, hay dos tipos de huésped. Una clase es aquel que se convierte en un vehículo, en un vector. El virus ingresa a este huésped, no infecta, solo se replica para que éste, una vez contamine al hospedero secundario, pueda ingresar su material genético viral y empiece la infección patológica del mismo. ¿Alguien me puede decir un huésped que sea en un ciclo primario de infección? Un huésped que sirva de vehículo para poder transmitir dicha infección que provoca el virus. ¿Alguien recuerda? Doctora, ¿cuál fue su pregunta? ¿Alguien conoce algún huésped que sirva de vehículo para un virus? Sí, los mosquitos pueden ser otra. Excelente. Otro que sea de vehículo. La vinchuca. Ya, está bien. Ese es un huésped, es un vehículo, la vinchuca, pero para un parásito, ¿ya? El Chagas es un parásito, ¿ya? Un vehículo viral. Las ratas, los murciélagos. Entonces, hay un huésped primario y un huésped secundario. En un ciclo inicial de la infección, puede ser un reservorio o un vector transmisor el que solamente va a replicar al virus y luego lo va a trasladar contaminando a un mamífero que tenga la capacidad de replicar provocando infección patológica. Entre esos huéspedes mencionaron que sirven de vehículo los mosquitos. Muy bien, el Aedes aegypti es un vehículo para el virus del dengue. Las ratas, los murciélagos son un vehículo para el virus de la rabia. Se indica que el coronavirus se encontraba en carnes de determinados animales, que al consumirlo el humano se convierte en un hospedero incidental, dado que incide y provoca una infección, el hantavirus. Y así muchos virus. Entonces tenemos dos clases de huésped, aquel que sirve de vehículo y vector y aquel que es el hospedero incidental, que va a permitir que la patogenia de este virus tienda a hacer efectos de gran magnitud. Hay conceptos de distintos tipos para manejar un virus, pero tal vez muchos lo manejamos de forma errada. Vamos a hablar sobre qué es un virión, un viroide y un prión. Los viriones, ¿qué son los viriones? El virión es el virus in situ, el que tiene material genético y le da la capacidad de infectar una célula huésped. Los priones, ¿qué son los priones? Son proteínas codificadas.
Hablábamos que en la envoltura celular hay proteínas, glicoproteínas, que tienen receptores, que son codificadas con el material genético en su interior del virus. Y también hablábamos que el capsómero está cubierto por proteínas, que esas proteínas son codificadas. Esas proteínas llevan una marca que dice virus de ébola, virus de hepatitis B, virus de VIH. Son codificadas. Entonces, estas proteínas, una vez cuando se ha dado la muerte o la apoptosis de la célula, tienden a liberarse. Estas proteínas pueden ocasionar algún tipo de patología. No en su mayoría, en muy escasa cantidad, pero suelen provocar daño. Pueden producir daños en el sistema nervioso central, dado que la proteína ingresa o se ensambla en otra membrana celular y provocando que haya un daño a nivel de las proteínas, dado que hay una proteína codificada con un material genético que es altamente infeccioso. Hasta el momento no se ha descubierto a detalle cómo poseen su replicación, dado que no poseen un material genético. Los viroides son cadenas cortas de ARN, donde una célula que contenía un material genético X ha sido liberada. Son infecciosas, pero no para animales. Son cadenas cerradas lineales, que solamente pueden provocar infecciones en plantas, característicos de daños en la agricultura, lo que son los sembradíos de papa, sembradíos en papaya, producen algo característico en las hojas que suelen ver en color blanco, que muchas veces se confunden con algún tipo de parásito, pero son nada más y nada menos que cadenas cortas de ARN que ingresan a las células vegetales y empiezan a dañar las cadenas de los ácidos nucleicos característicos de este tipo de especie. Teniendo claro que los virions son virus, que los viroides son cadenas cortas de ARN de un virus X o de una célula X que ha sido lisada, que ha sufrido una apoptosis, y que los priones son proteínas infecciosas que ingresan a las membranas y alteran las funciones características de la célula. Los virus, ¿a qué son sensibles? ¿A qué son estables? Los efectos físicos y químicos. Pueden ser sensibles a efectos físicos como el calor seco, el calor húmedo, o a la radiación, ya sean ionizantes o no ionizantes. Ultrasonidos, microondas, filtración, procesos químicos, ya sea con solventes, disolventes, desinfectantes, de cualquier tipo. Las radiaciones ionizantes, actualmente acá en Bolivia no se usan mucho porque no tenemos laboratorio de alta tecnología, pero en otros países sí. Cuando yo investigo a un virus X, entonces para eliminar, para mantener mi ambiente estéril, libre de infección, mayormente los laboratorios de alta tecnología suelen usar radiación. Muchas veces para cambiar el mismo orden genético del microorganismo. O bien ya sean por rayos UV, para provocar cambios del ARN y codificar proteínas diferentes. Los virus son bastante termolábiles, significan que a temperaturas altas no resisten. En minutos, en horas, tienden a eliminarse. Sus proteínas se descomponen a temperaturas altas. Habíamos mencionado que los virus envueltos, los virus que tienen cubierta, son más sensibles al medio, porque les permitía esa membrana que tienen, les permitía el ingreso de todo tipo de sustancias por radiación.
También las bajas temperaturas hacen que el virus pierda el orden de sus aminoácidos que forman su material genético, ya sea el RNA o el ADN. Entonces, provocando una lesión en este ácido nucleico, el cual este no puede replicarse de acorde a la característica viral que posee. Los agentes químicos. Los agentes químicos pueden ser los solventes, los desinfectantes, los colorantes. En los virus que tienen cubierta todo tipo de solvente orgánico que lleve un carbono en su composición va a tener una facilidad para entrar, porque la membrana se caracteriza por ser una membrana lipídica, pero también recuerden que es una membrana hidrofílica. Entonces eso hace que pueda ingresar también detergentes o sustancias o soluciones que son no orgánicas, como los iónicos y no iónicos. Al ingresar esta sustancia al interior del microorganismo del virus, hace que ésta sufra una lisis celular. Los desinfectantes, glutaraldehído, formaldehído, los amonios cuaternarios, los ácidos hipoclorosos o los hipocloritos, al ingresar por la membrana o al ingresar por las proteínas de estos virus, tienden a producir lesión al material genético. Por la facilidad y disposición que hay de estos compuestos, es que mayormente se los usa para descontaminar, para lavados de materiales contaminados. Los colorantes. Hay colorantes que tal vez no conocíamos, pero son de muy excelente uso para poder eliminar y dañar el material genético de un virus. Son colorantes comerciales. El rojo de metilo, que se lo conoce como rojo neutro. El naranja. La cresocaleína. Se unen al ácido nucleico y lo van a tener. El virus se vuelve que la luz puede ingresar y refractar. Entonces, al refractar, el virus se inactiva. Se disuelve su material genético. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta que quieran hacer? No, pero Ya, perfecto. El día de hoy vamos a terminar hasta acá, dado que tengo una reunión a continuación con otro grupo. Así es que la siguiente clase ya vamos a avanzar de 2 unidades más para que vayamos preparando para el examen, para el primer parcial, ¿ya? Referente a sus trabajos que se les ha asignado. ¿Hay alguna duda que tengan? ¿Todas sus dudas? Hoy, por favor. en el tema de la exposición, ¿qué es lo que vamos a hacer, doctora? ¿Cuándo vamos a exponer? El 30 de marzo. Está bien, doctora. Gracias. ¿Hay alguna duda más al respecto? ¿Dice en la diapositiva lo pasará al grupo? Las diapositivas me lo van a pasar a mi privado. Doctora, disculpe, ¿se tiene que hacer informe? Ahora les voy a explicar, ya estoy abriendo el trabajo un ratito. Ya, les indicaba que tenían que formar 7 grupos. De esos 7 grupos le iba a dar un orden para cada grupo. Cada grupo iba a realizar la investigación de ese orden. ¿Cuántas familias hay en ese orden? De esas familias, ¿cuáles son patológicas para nuestro entorno, para nuestra sociedad? ¿Ya? Y solamente de los patológicos empiezo a investigar. Las familias, sí, las quiero todas, yo ya se los pasé, se los di. ¿Ya? Ahí están las familias. Ahora, de esas familias, ¿cuáles son patológicas? Pero las características de los virus, quiero que me expliquen o me investiguen cuáles son las características de este orden. Después, ¿cuáles son sus familias? De esas familias, ¿cuáles son patológicas
Y solo de esas patológicas empezamos a desglosar características de la familia patológica, cuadro clínico y etiopatogenia de la enfermedad que van a provocar, cuál es su epidemiología del virus, profilaxis y vacuna, si existe o no existe vacuna, si existe o no existe profilaxis, cuál es la replicación de este virus, cuál es su puerta de entrada al huésped, si es una entrada directa o si es una entrada con fase 1 y fase 2, que viene a ser infección primaria y luego el hospedero incidental, ¿ya? Luego el diagnóstico de laboratorio. ¿Cómo yo diagnostico esa infección que está causando esa familia? La presentación en físico y digital por grupo. Integrantes del grupo, qué materia es, qué semestre es, lo van a hacer en físico, en un documento Word, y también me lo van a mandar en digital, ¿ya? Luego, para su presentación en PowerPoint digital. Todo el documento que me presenten en Word debe estar foliado en pie de página. Eso significa hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. La bibliografía debe ser justificada. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de las características de los caudovirales, voy a indicar los caudovirales, son virus psicosaédricos, tienen una doble cadena en forma de hélice que en su material genético contienen DNA, pertenecen al grupo 1 de Baltimore. ¿Qué más? Eso alguien ya lo ha investigado antes, alguien ya lo desde. Nosotros no lo estamos descubriendo, por lo tanto, tenemos que colocar una bibliografía de dónde estamos sacando. Cuando hace cuando hace un copy-paste, se le permite, si es que tiene una bibliografía justificada. Pero si no tiene una bibliografía, el copy-paste es inválido, porque no es una fuente confiable. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Doctora, en el lado de donde dice familia, yo busco, digamos, lo que digo, y después cada una de las familias le pongo concepto o solo el nombre. Solamente el orden, ¿ya? La familia es el orden y las familias, perdón, solamente su nombre. De esa familia, de la que es patológica, de esa me investiga ya y sus características. Ya. ¿Ya? Está bien. ¿Alguna duda más? Luego no quiero en el grupo, la doctora sí, creo que no escuché, creo que dio tarea, no. Ustedes van a ser profesionales y deben de comportarse como futuros profesionales. Ya no estamos en colegio, ¿está bien? ¿Alguna duda más? Otra pregunta. ¿En las características las más generales o tengo que desglosar un buen tanto de características? Por cierto, Las generales, más importante, porque los virus no tienen unas características grandes. Sus características van a ser, por ejemplo, ¿cuál es su clasificación según su forma? Puede ser icosaédrico, helicoidal o complejo. Va a haber su clasificación según el material genético, ahí. Puede ser con ADN o ARN. Otra, su clasificación según la envoltura. Ahí también le va a indicar. Entonces, ¿cuál va a ser su característica general de esa familia que le está provocando una infección? Son virus helicoidales, contienen un ARN en forma de hélice, por ende si es helicoidal, contienen una envoltura o bien son virus envueltos y ahí va a determinar qué tipo de clasificación corresponde. ¿Alguna duda más? ¿Se entendió? Sí, lo son. Listo. Podemos entonces terminar, ¿no? Que tengan una bonita tarde, jóvenes. Dicen, el tema de la clase lo va a pasar al grupo. Sí, se los voy a pasar, pero de todas maneras no tengan pena. En su debido momento yo ya le voy a pasar todo lo necesario para su evaluación.